Se gastaban 30 millones de pesos diarios en publicidad. 30 millones de pesos diarios para comprar medios de comunicación, para manipularlos, para comprar líneas editoriales y sobre todo para silenciar críticas. Pero hoy la oposición grita por la libertad de expresión, por la soberanía nacional y por el Estado de Derecho. Sin embargo, habría que recordarles que cuando tuvieron el poder, cuando estuvieron en posición de cambiar las cosas, vendieron al país, reprimieron periodistas y endeudaron a generaciones enteras para pagarle a los medios que hoy se dicen censurados. Vamos a poner las cosas claras, con datos, con contexto, pero sobre todo, con mucha, pero mucha memoria, porque ahora vienen los panistas a querer darnos lecciones de soberanía, de libertad de expresión. Ahora mandan a Margarita Zavala para darnos clases de historia sobre cómo se tiene que gobernar un país, sobre cómo defenderlo ante los embates de gobiernos extranjeros, sobre cómo defender al país de la delincuencia organizada. Bueno, una sarta de tonteras que dijo Margarita Zavala en el micrófono, que más que generar un tema de debate, genera indignación. Si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior. Y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Ay, cuánto cinismo. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Y vaya que nos reímos de escucharlos hablar de tanta tontería. El concepto más manipulado por Acción Nacional es el tema de la soberanía nacional, que pelea Margarita Zavala y viene y pelea también Lili Téllez. Indignadas las dos, indignados los panistas porque a Claudia Sheinbaum se le ocurrió la idea dictatorial, la idea autoritaria, así como lo oyen, de decirle que no a Donald Trump, de rechazar la propuesta del presidente de Estados Unidos de enviar tropas estadounidenses a México para combatir al crimen organizado. Esto les indigna. Lili Téllez, ofendidísima, incluso dice que Morena, Claudia Sheinbaum, están coludidos con los delincuentes porque le dijeron que no a Donald Trump. ¿No te mordiste la lengua, senadora? ¿No se mordió la lengua Lili Téllez, que pertenece al PAN? Lo que ofreció Estados Unidos es ayuda para luchar y atrapar a los miembros de los cárteles. Pero ustedes desvían todo hablando de soberanía, porque en realidad están protegiendo a los cárteles. Por eso Sheinbaum le dice no a Estados Unidos, porque no quiere que entren de Estados Unidos a ayudar a atrapar a los miembros de los cárteles. ¿Por qué? Porque son socios de Morena. Porque gracias a los cárteles llegaron al poder y gracias a los cárteles siguen en el poder. Esa es la realidad. De hecho, la soberanía de México, Morena la entregó a los cárteles, casi. En este punto, ya ni siquiera sorprende que Lili Téllez no tenga conocimiento de lo que está hablando. En este punto ya no sorprende que la senadora plurinominal de Acción Nacional no haya investigado y no sepa
la historia de su propio partido y por eso se ponga a hablar este tipo de tonteras ahí desde la tribuna. No sorprende porque ella misma evidenció que sin su equipo legal no es nada, que ella se para para decir mentiras, tonteras, lo que se le viene ocurriendo sobre la marcha, pero ya para detalles, para información precisa, datos duros, necesita a su equipo legal porque ella de eso no sabe nada. Vamos a recordarle a Lili Téllez algunas cosas, porque le falla la memoria y porque no le gusta estudiar. ¿Qué hizo Lili Téllez? La derecha cuando gobernó. Felipe Calderón aprobó el Plan Mérida en 2008. Con ese plan ingresaron miles de agentes estadounidenses a territorio nacional. Se firmaron acuerdos de cooperación sin pasar por el Senado de la República, o sea, por lo oscurito debajo de la mesa sin la aprobación de ningún poder, a esos que dicen ahora que defienden la división de poderes. Se entregó información de inteligencia directamente a agencias como la DEA y el FBI. La Auditoría Superior de la Federación documentó que no hubo ni evaluación ni control de los recursos donados por Estados Unidos para intervenir en nuestro país. ¿Qué más hizo la derecha cuando gobernó? El operativo Rápido y Furioso, del 2006 al 2011. Aprobado en el sexenio del panista Felipe Calderón. Permitió que el gobierno estadounidense trajera armas hacia México para supuestamente rastrear a los criminales. ¿Sabes cuál fue el resultado, Lili Téllez? El resultado fueron más de 2,000 armas ilegales en manos de la delincuencia organizada. Algunas de ellas fueron utilizadas en tragedias como las de Villas de Salvacar y lo que le pasó también al agente Jaime Zapata. ¿Dónde estaba Lili Téllez criticando a Felipe Calderón y a Margarita Zavala? Pero ahora, con su hipocresía y su necesidad de relevancia, ahí está sentada, al lado de Margarita Zavala, agachando la cabeza y mostrando su incongruencia. ¿Dónde estaba Margarita Zavala, Marco Cortés, cuando se violó la soberanía nacional con consecuencias tan trágicas para los mexicanos? Calladitos, o lo que es peor, celebrando y colaborando con esta triste y desastrosa estrategia de seguridad. Y otro tema que usan para victimizarse, porque sí, hoy la bandera de Acción Nacional es la victimización. La libertad de expresión, ese tema también les encanta tocarlo. Dicen que con Morena se ataca a periodistas y se busca controlar a los medios de comunicación. Por supuesto las de las fuerzas políticas, pero sobre todo, como dijo el presidente, las de expertos independientes que van a venir a opinar. Si mañana por alguna razón no los dejan hablar, lo denunciaremos, pero la información que hasta este momento, y subrayo, hasta este momento tenemos, es que sí se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, como lo ha dicho el presidente, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma, o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley. Eso no lo sabemos y, por supuesto, como lo ha señalado el presidente, nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo por impulsar que efectivamente esas voces se puedan ver plasmadas en la reforma legal. Quieren hablar de simulación estos personajes. Viene Ricardo Anaya a decirnos que quieren dialogar, que quieren un debate en donde se escuchen a las voces críticas y que están en contra de la ley de telecomunicaciones de Claudia Sheinbaum. ¿Pero qué hizo Ricardo Anaya? Cuando los mexicanos salieron a marchar y a pedirles y a rogarles que no aprobaran las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo Ricardo Anaya? ¿Abrieron mesa de diálogo? Por supuesto que no. ¿Escucharon a las voces críticas? Claro que no las escucharon. Por el contrario, aprobaron el Pacto por México en una sede alterna, burlándose de la oposición, que en ese momento era el PRD, burlándose del pueblo de México que estaba protestando en las calles. Aprobaron el Pacto por México con sobornos. Y ahora nos vienen a hablar de que quieren diálogo y de que además quieren defender la libertad de expresión. Gobierno de Felipe Calderón, del 2006 al 2012. 48 periodistas perdieron la vida, 16 desaparecidos, o al menos
de los que se tuvo conocimiento porque en ese entonces no se denunciaba, se quedaban todos calladitos por miedo a Genaro García Luna. Porque en ese tiempo se le tenía miedo a los delincuentes, sí, pero también se le tenía un miedo y un temor más grande al ejército, a la Policía Federal, liderada por Genaro García Luna. Carmen Aristegui fue despedida de MBS por una mención sobre el presunto alcoholismo presidencial. Lidia Cacho fue agredida y perseguida por publicar un libro. Jesús Lemus Barajas fue encarcelado por haber hablado de la relación de la hermana de Felipe Calderón con la tuta. El gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 40,000 millones de pesos a comunicación social. ¿Para qué? Para permitirles hacer y deshacer lo que se les daba su gana. Para permitir que hicieran lo que se les antojara. 40,000 millones de pesos para que ahora estos cínicos que le pagaban a los medios para que se quedaran callados vengan a decir que con una ley se va a acabar la libertad de expresión. Fíjense, de los 40,000 millones de pesos destinados a medios de comunicación, a comunicación social, el 62% se concentró solamente en 10 medios de comunicación. Peña Nieto se gastó 10,000 millones de pesos en publicidad oficial. Implementaron campañas de desprestigio contra varios periodistas también, que ahora defienden algunos de ellos a los regímenes del PRIAN. Lo que ya no hay y lo que temen que vaya a pasar es que con esta reforma a la ley de telecomunicaciones oficialmente quede en la Constitución el término de los contratos millonarios para callar o para aplaudir. Porque obligar a los medios a firmar un pacto de silencio es censura. Eso sí es censura. Pagarle a los periodistas y a los medios para quedarse callados no solamente es chayote institucional, es censura también. Ahora quieren hablar de cosas de las que antes se quedaban callados, porque lo que no tienen es vergüenza. Y mientras tanto en el Senado de la República vivimos espectáculos dignos de telenovela. Margarita Zavala indignada por la debilidad del Estado mexicano frente al exterior. Pero su esposo, Felipe Calderón, no solamente debilitó al Estado mexicano, lo entregó a las agencias extranjeras y al crimen, sin controles y sin resultados. Y luego vemos a Lili Téllez, por su parte, utilizando la tribuna para insultar y atacar a Paco Ignacio Taibo porque representa la cultura crítica y comprometida. Pero eso sí, no hablemos con Acción Nacional de propuestas o de reformas. Solamente gritos para el TikTok y por supuesto que no falte el aplauso para Ricardo Salinas Pliego. La oposición grita soberanía, pero solamente cuando no gobiernan ellos. Se indignan por los medios, pero solo cuando ya no cobra. Y dicen defender la libertad, pero solamente cuando los medios los obedecen a ellos. La ciudadanía merece memoria, porque el pasado del PRIAN no es un argumento político. Es un expediente abierto de traición, represión y saqueo que no podemos olvidar, que debemos tener bien presentes cada elección y cada vez que estos personajes abran la boca para venir a indignarse, a hacerse las víctimas y a querer fingir que son ellos quienes tienen las soluciones a todos los problemas del país. ¿Qué opinas tú que me estás viendo? Déjame tus comentarios. Ángel, mi querida Silvia, Francisco, muchísimas gracias. Roberto, como siempre, Julio, un abrazo gigante a ustedes por acompañarme. No te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Yasira Handal y nos vemos al rato con más información. Bye bye.